habíamos como internos en el reclusorio norte, éramos en aquel entonces, te estoy hablando 2012, como 10,000 personas, 10,500 personas. Actualmente en un reclusorio, ahí, la última vez que tuve información, eran de 12,000 a 13,000 personas en un espacio construido para 2,000. Y me ponía yo a analizar de esas 10,500 están dentro del reclusorio, solo somos 20, 25 que estamos teniendo la oportunidad de estudiar una carrera. Entonces me ponía a hacer las cuentas y era menos del 0,5%. Creo que lo más difícil de haber estado dentro del programa pues fue la misma, ¿cómo decirlo? El rechazo o el estigma que se tiene por parte de otros compañeros y compañeras internos, porque pues no consideran que la educación sea algo vital o esencial en la vida humana. La propia comunidad de internos cuestionaba que alguien se interesara en estudiar la universidad. Y una frase muy común es, si afuera no lo hiciste aquí, hacia aquí no vengas con el cuento que ahora ya quieres ser universitario y mejor persona. Entonces, ellos tenían que sostener esta identidad en contra del cuestionamiento de la misma población carcelaria. Entonces sí pagué los precios de dedicarle tiempo a eso, sobre todo en las dinámicas de las prisiones, en las celdas, donde casi te obligan o quieren que formes parte de esa dinámica, ¿no? Entonces pensar diferente, pensar a contracorriente no es algo que a ellos les agrade, ni siquiera ni a internos, ni al cuerpo de seguridad y custodia, y alguna que otra autoridad. O sea, hay un cuestionamiento a su identidad por parte de los internos, por parte del personal del sistema penitenciario, personal administrativo, personal de custodia. No querían que allá adentro la gente supiera de derechos. Afectaba al sistema y a toda la corrupción que se ve ahí. Entonces, por el simple hecho de estudiar, te llegaban las revisiones, los rondines, te prohibían tener un libro. Reconocer que el sistema no quiere gente pensante es complicado y feo, pero es la realidad. La gente, mientras más ignorante esté, menos lata da. Entonces, aferrarse a esta identidad universitaria es una batalla de todos los días, por lo menos en el centro escolar. Afuera tienes que adquirir nuevamente esta camiseta de interno, pues para no llevártela tan mal, ¿no? Esta idea de que al ser diferente pues no eres como yo y entonces te vamos a complicar la vida, suele suceder todavía en la cárcel, que no es lo mejor, pero suele suceder. Cada vez es menos, cada vez el ser estudiante universitario es ejemplo para otros internos. Y entonces también por eso pues hemos visto que hay mayor demanda de la universidad en centros penitenciarios.